Como el anterior ejemplo, hemos colocado un sistema de referencia para cada uno de ellos, pero el origen en el mismo punto, ¿no? El punto A. Y ahí está el eje X para ambos. Y vamos a anotar los datos en cada posición. Anotamos las tres variables, ¿no? Cuánto vale el tiempo, cuánto vale la posición y cuánto vale la velocidad. Entonces, según el enunciado del problema, vamos a ir anotando. Dice lo siguiente. En el momento en que un automóvil a 120,6 km/h pasa delante de un patrullero, ¿no? Entonces nos dan la velocidad de un automóvil. Vamos a tomar en cuenta que pasa por el origen, punto A. Ahí pasa con esa velocidad de 120,6 km/h. Y pasa delante de un patrullero. En ese mismo punto está el patrullero, ¿no? Entonces, como estamos tomando el origen, la posición inicial del automóvil es 0, pues está pasando por el punto A. Posición inicial del patrullero, también 0. Ambos están en el punto A, que es el origen. La velocidad que tiene el automóvil, hemos dicho, 120,6, ¿no? La velocidad del patrullero está en reposo, está parado ahí. Entonces, la velocidad inicial del patrullero va a ser 0. 0. El tiempo, puedes tomar en cuenta, es como ese instante, apretar el cronómetro, ¿no? Y empezar a medir el tiempo. El tiempo inicial para ambos, 0. 0, 0. Ese es el primer dato que tenemos, ¿no? La velocidad en sí. Esta velocidad aquí abajo está para el automóvil de 120,6 kilómetros sobre hora. O sea, también se escribe así, kilómetros por hora. Significa kilómetros sobre hora, ¿no? Lo convertimos en metro segundo. Un kilómetro vale 1000 metros, entonces. Ahí se van los kilómetros. Una hora, 3600, ¿no? Horas con horas se van. Haciendo el cálculo, 120,6 por 1000 y luego dividido entre 3600, sale este resultado. Pueden verificarlo. 33,5 metros segundo. ¿Qué sería la velocidad con que pasa el automóvil delante del patrullero? Ahora, el programa dice, este inicia su persecución acelerando a razón de 4,5 metros segundo cuadrado. O se refiere al patrullero. Entre el patrullero, que estaba en reposo en el punto A, ve que pasa el automóvil, entonces empieza a acelerar, ¿no? O a moverse y acelera con esta aceleración, dice constante además, de 4,5 metros segundo cuadrado. Es una aceleración constante. Del automóvil tiene una velocidad constante de 120,6, que vale 33,5, ¿no? El patrullero entonces tiene una aceleración de 4,5 metros segundo cuadrado constante, ¿no? Entonces aquí ya nos indican que las ecuaciones que tenemos que aplicar para el patrullero son movimiento rectilíneo movimiento acelerado. Para el caso del automóvil, con velocidad constante, ¿no? Sería movimiento rectilíneo uniforme. Luego dice, una vez que lo alcanza, o sea, el patrullero alcanza el automóvil, ordena su detención, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta que ese punto donde lo alcanza el patrullero o el automóvil sea el punto B. Aquí lo alcanza. Entonces, cuando lo alcanza, su posición final del patrullero va a ser X2 y del automóvil X1. Pero como lo alcanza, ambas posiciones tienen que ser iguales, ¿no? Lo alcanza. La velocidad del patrullero será V2, hay que calcular, no sabemos cuánto es, porque está acelerando, ¿no? Al acelerar, la velocidad va aumentando. Pero del automóvil la velocidad es constante, entonces quiere decir que la velocidad 1 en el punto B va a ser la misma que tiene al inicio, B1 inicial, ¿no? Entonces, cuando alcanza, le dice que se detenga y luego dice, y ambos vehículos logran el reposo recorriendo una distancia de 300 metros, una distancia adicional, ¿no? Entonces, a partir del punto B donde alcanza, recorren 300 metros hasta alcanzar el reposo, ¿no? O sea, hasta detenerse. A los vehículos, el reposo. Eso significa que le ordena que se detenga y empiezan a frenar, ¿no? Y cuando llegan al punto C se detienen, o sea, ahí para, ¿no? Entonces, la velocidad final de cada uno, como se han detenido, 0.
Al final de 1 y de 2 en el punto C es 0. Esos son los datos, ¿no? Por ejemplo, 300 metros, aceleración y velocidad. La pregunta dice, inciso A, ¿dónde y cuándo? Cuando dice dónde se refiere a la posición, ¿no? Y cuándo el tiempo. Entonces, ¿dónde y cuándo el patrullero alcanza el automóvil por primera vez? ¿No? El punto B se refiere, ¿no? Explica cuánto vale la posición X, o X1 y X2, o es la misma va a ser. ¿Cuánto vale ese valor? ¿Y en qué tiempo lo alcanza? ¿No? Es la pregunta 1. Aquí. Luego dice inciso B, calcula la aceleración constante de cada móvil. ¿Cuándo empieza a frenar? Es a partir del punto B, como empieza a frenar, tiene que calcular cuánto vale esta aceleración 1 para el automóvil y cuánto vale la aceleración 2 para el patrullero, ¿no? Que permita que llegue al punto 6 y tenga velocidad final 0, porque van a detenerse. ¿Cuánto vale esa aceleración? Es lo que pregunta. Este es un problema de la primera parte de encuentros, ¿no? Entonces, hemos calculado aquí la velocidad 1 convertido a metros segundo, ¿no? Nos da kilómetros por hora y está en metros segundo. Hay que trabajar siempre en el sistema MKS, o sea, metros kilogramos segundo. El siguiente paso es, se calcula para el inciso A, hay que ver dónde y cuándo, ¿no? Dónde significa X1, X2 y el tiempo. Es igual que el problema anterior, hay que escribir, en este caso, para cada partícula, las ecuaciones respectivas, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, las ecuaciones a aplicar serían, para el automóvil, movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. Ahí tienen las dos ecuaciones. Para el patrullero con aceleración constante, que son estas ecuaciones. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esas ecuaciones hay que aplicar. Solamente se hace la copia tal como está, copiamos dos ecuaciones para el automóvil y las dos ecuaciones para el patrullero. Solo hay que copiar. Entonces, primero trabajamos en forma general. Pero para distinguir lo que la velocidad es la velocidad base del automóvil y la otra velocidad del patrullero, entonces colocamos la notación que está aquí. Las variables para el automóvil es con su índice 1, 1, 1, aquí 1, 1, aquí 1, 1. Y para el patrullero, su índice 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Esos son los valores que hay que colocar. Entonces, por eso tenemos, aquí se ha añadido del automóvil es 1, 1, la velocidad final 1, exposición final 1. Del patrullero 2, exposición final 2, velocidad final 2. El tiempo es el mismo, el tiempo porque parten juntos. El tiempo es el mismo que tardan en llegar hasta B, entonces, solo T, entonces, T en ambos lados. A ver, un momento, alguien quiere echar. Tienen que echar con su cuenta directamente, ¿no? Creo que son los de sacarse. ¿Hay que sacar ya? Ya vamos a, entonces, si hay que sacarlo, vamos a... El fin de semana nuevamente los voy a eliminar y voy a actualizar la lista, ¿no? Solamente tienen que aceptar. Por ahora, pues, fin de semana hacemos eso. Entonces, escriben las ecuaciones en función de su índice, ¿no? Y anotamos y eliminamos los que son cero, como la posición inicial de x inicial 0 y la velocidad inicial del patrullero 0. Anulamos. Posición inicial del automóvil 0, porque parte del origen, ¿no? Está en el punto A del origen. X inicial igual 0, porque está igual en el origen. Del patrullero, además, la velocidad es 0. La velocidad inicial, ¿no? 0, 0. Porque estaba en reposo ese instante. Cuando pasa, arranca ese instante, ¿no? Y empieza a perseguir. Echamos las ecuaciones y queda así. Para el inciso antes hay que aplicarle que cuando se encuentran, cuando lo alcanzan, ¿no? La posición final es la misma. Entonces esa va a ser la condición que vamos a aplicar. La exposición final del automóvil es igual a la posición final del patrullero, ¿no? Eso aplicamos, tendríamos la condición. Entonces hay que buscar siempre una condición.
Podrían preguntarles, por ejemplo, calcule dónde y cuándo el patrullero, por ejemplo, como está acelerando, el patrullero dobla en distancia, ¿no? al automóvil. O sea, quiere decir que aquí en el punto B es cuando se encuentra, pero cuando el patrullero tiene la distancia el doble del automóvil, ¿no? El doble. Es decir, que sigue recorriendo, va a haber un instante en que sea la distancia de separación sea el doble del otro. Entonces, es un caso en el que se puede decir que 2 veces x1 es igual a x2, ¿no? El doble. Se multiplica por 2, entonces, ¿no? Depende del problema. Entonces, en este caso pide que sea el punto de encuentro. La condición principal es esta, ¿no? X1 es igual a x2. Por tanto, como ya tenemos las cuatro ecuaciones, solo hay que reemplazar ahí esa condición. X1, que sería la ecuación 2, y X2, la ecuación 3. Entonces, reemplazando los 3 en 5 aquí, ¿no? La condición. La 2 solo queda B1. Pero B1 es, por la ecuación 1, es la inicial en 1. No por la ecuación 1. Porque B es constante. Tiene B1 por el tiempo igual a X2, que es este valor. 0, 0, solo queda un medio de arte cuadrado. Un medio de arte cuadrado. A partir de aquí despejamos el tiempo, pero antes aquí se anula un tiempo y aquí al cuadrado se va, ¿no? Queda solo 1. El 2 pasa a multiplicar y la aceleración pasa a dividir. Ahí está. Multiplicar y dividir. Y tenemos el tiempo. Reemplazamos los datos, que la velocidad inicial y la aceleración, la inicial del automóvil, que vale, convertido en metros segundos, está aquí, ¿no? 33,5 y la aceleración 4,5. O sea, son los datos que nos dan aquí. 4,5 y la inicial 33,5. Nos daban en kilómetros por hora, lo hemos convertido en metros segundo. Sale el tiempo, es el valor 14,89, ¿no? Quiere decir que en ese tiempo la posición es la misma. X1 es la misma. X1 es igual a X2. Nos pedían entonces calcular dónde y cuándo. Hemos hallado el cuándo, el tiempo, ¿no? A dónde se queda X. X1 y X2, ¿no? Que es lo mismo. Reemplazamos el tiempo en la ecuación donde está X1 y X2. X1 en la 2 y en la 3, ¿no? Ahí está. Estoy reemplazando la ecuación, el tiempo que he estudiado en 2 y en 3. Ahí se los reemplazo, 14,89 y tiempo al cuadrado. Haciendo cálculos sale 428,80, ¿no? Es lo mismo para ambos. Esta es la forma de calcular. También puede calcular con las ecuaciones anteriores las velocidades, ¿no? Las velocidades que tienen el instante en que se encuentran. O sea, esta velocidad 1, ¿vale? ¿Y cuánto vale la velocidad 2? Entonces, ¿para qué calculo? Para calcular luego, para luego tomar el tramo de B a C, y el punto B va a ser valores iniciales. Cuando tomo tramo BC, entonces punto inicial es B, punto final C. Entonces necesito calcular cuánto vale B1 y cuánto vale B2, ¿no? Van a ser las velocidades iniciales para el siguiente tramo, BC, y para poder calcular aceleraciones. Entonces pasamos en la velocidad, ecuación 1 y la B2 en 4. Repasando en 1, el tiempo, ¿no? En 1 y 4. Bueno, la velocidad de 1 es constante, es la misma, ¿no? La ecuación 1 es 33,5. La velocidad 2 es aceleración por el tiempo. La aceleración 4,5, el tiempo 14,09 y sale la velocidad 67,01. Esas serían las velocidades que tienen, ¿no? Cuando están pasando por el punto B, ¿no? Esas velocidades. En el punto de encuentro, ¿no? Ahí. Bueno, entonces hemos respondido el inciso A. Hemos dado la posición y el tiempo, ¿no? El cual el patrullero alcanza el automóvil por primera vez. Luego pide calcular la aceleración de cada uno, ¿no? Para que frenen y lleguen al punto C con velocidad 0, ¿no? Cero. Este es el tramo de B a C, a cada uno. Solamente hay que llamar las ecuaciones. Aquí está. El tramo de B a C para el automóvil, ¿no? Ahora toma en cuenta el tramo de BC para los dos es movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no?
porque va inclinando, entonces tiene aceleración. La velocidad va a ir disminuyendo porque va inclinando, ¿no? Para detenerse. Su velocidad cambia hasta cero. Entonces aplicamos las ecuaciones del movimiento rectilíneo junto a estas dos, ¿no? Para automóviles, copiamos las ecuaciones tal como están, ¿no? Pero hay que cambiar a los subíndices. La posición inicial, velocidad inicial, es en el punto B, porque el tramo BC tiene iniciales B. En el punto B vale 1, entonces aquí está X1 y B1. La inicial B1. La aceleración 1. Y la posición final es en el punto C. Entonces, en la posición final estamos colocando como 1 en C, ¿sí? 1 en B. 1 en C, ¿no? Pero sale 1 en C. Para el patrullero, posición 2 en C. Su velocidad 2 en C, 0, ¿no? Eso hay que colocar en la anotación, a cambiar. Entonces aquí está. Para el automóvil, posición final de 1 en C, su velocidad de 1 en C, pero es 0. Vamos a colocar. Y lo mismo para el otro, para el patrullero. Este es el automóvil, lo mismo que está atrás. Para el patrullero hay que hacer lo mismo. Hay que copiar las dos ecuaciones. Sus iniciales en punto B, que vale en este caso X2, B2, ¿no? La aceleración a 2. La posición final del patrullero es X2 en C. La velocidad final es 2 en C. Las velocidades son 0 porque se detiene, ¿no? En el punto C. Ahora, ¿qué hacemos? Tendríamos las 4 ecuaciones. Hay que ver cuáles son las incógnitas, vamos a ver. La posición final de 1C y de 2C, X2C, para utilizar el dato que nos dan la distancia que recorre 300 metros nacionales, podemos colocar X, la posición 1 en C, como la posición en B más la distancia, ¿no? Porque esta posición se mide desde el origen, desde aquí. Por tanto, es hasta aquí vale X1 más 300 vale X1C. Y como está en el mismo punto, se encuentra para X12 lo mismo. La distancia X2 más 300. Pero X2 y X1 son iguales, entonces, en función de uno de ellos más, que es la misma aquí está. Aquí tenemos, ¿no? La posición final de 1 en C es la posición 1 más 300. La otra es 2C, lo mismo, X2, pero X2 es igual a X1 más 300. Entonces reemplazamos estos valores en las ecuaciones 6, 7, 8. Aquí reemplazo X1 y hay que calcular vale 498 más 300. Ya está. X1 hemos calculado y sale 498. Es esto, X1. 98.86. Más velocidad en el punto 1, o sea, en el punto B, 33,5. Por el tiempo, más o menos, aceleración 1 por el tiempo. Para automóvil, la velocidad final te va a ser, entonces, eso es de aquí. La velocidad 1 es la de 33,5. Más la aceleración 1 y t incógnito. De esa forma reemplazamos para el patrullero. X12 es la misma. 498.86 más 300. X2, 498, lo mismo. Más velocidad 2. Esta velocidad 2 es esta velocidad del patrullero, ¿no? 67.01. Ahí está. Más a 2, incógnita por el tiempo. Por tanto, tendríamos, a ver, vale, incógnita, tenemos el tiempo, la aceleración 1 y la aceleración 2. Así que esta parte es algebraico, entonces una opción, por ejemplo, aquí trabajar con las dos ecuaciones, porque tengo aquí A1 incógnita, tiempo, aquí tiempo y A1. Ese tiempo es pasar aquí así, ¿no? Pero antes hay que despejar cuánto va el tiempo, ¿no? Es lo que va a hacer. Pero aquí están las ecuaciones nuevamente, son las mismas 4 ecuaciones. Aparte se han anulado este término 428, porque aquí hay 428, igual a que se van. O esto pasa a restar y se hace 0, ¿no? Con este valor. Solo queda 300, ¿eh? Eso.
Está simplificado, ¿no? Entonces, vas a resolver para calcular la aceleración 1, por ejemplo. La aceleración 1 está en la ecuación 10 y 11. Está la aceleración 1. ¿No? Y la otra incógnita es el tiempo. Entonces, la opción es despejar el tiempo de la 11. 33,5 pasas de estar, ¿no? Y la aceleración 1 que están multiplicando pasa a dividir. Ahora reemplazamos este tiempo en la ecuación 10, ¿no? Porque ahí está también la aceleración 1. En 10 reemplazo y quedaría 300, bien, 33. Al tiempo reemplazo este valor. Con su signo, ¿no? Menos 33,5 sobre A1. Más un medio de A1, el tiempo, este valor, al cuadrado, ¿no? Aquí el signo, bueno, el signo es negativo, pero como está al cuadrado se hace más. No es necesario, ¿no? Pero si nos reemplazan, pero igual van a tener que elevar al cuadrado y se va a ir igual. Se va el signo entonces. A partir de ahí solo es resolver y calcular cuánto vale la aceleración 1. Una opción es, por ejemplo, distribuir el cuadrado. Aquí habrá 1 cuadrado, 33,5 cuadrado. Está. Pero A1 al cuadrado con esta 1 se anula, ¿no? Y queda solo 1. Es lo que he hecho. Aquí 33,5 multiplica esto, ¿no? Al cuadrado. Sobre A1. Eso tendríamos. Luego pueden despejar a la aceleración 1. Factorizamos y como está dividiendo pasa a multiplicar. 700, ¿no? Bueno, aquí es una forma de eso. Pueden hacerlo directamente si quieren. Pueden calcular, ¿no? A1. Otra opción aquí, factorizar 33,5 al cuadrado. Factorizar. Entonces aquí daría menos 1. Menos 1 y aquí más un medio, ¿no? Aquí restamos 1, menos un medio más 1. Sale menos un medio, ¿no? Y listo. Entonces, utiliza la máquina de calcular y obtiene la aceleración 1. Ahora pueden verificar el resultado si está bien. Y sale negativo. No tomen en cuenta. Ahora calculen eso. Ese término. Ahora calculen. Verifiquen si está bien. Sí, ingeniero. ¿Ya? Teniendo ya la aceleración 1, pues como sale negativo, significa que esta aceleración es un vector que apunta hacia la izquierda, con la punta de la flecha contraria al de referencia, ¿no? Es justamente porque está frenando, no se está frenando, y hace que la velocidad, si se frena, la velocidad va disminuyendo hasta llegar a cero. Ahora calculamos para la aceleración 2. De la misma forma, pero ahora de las ecuaciones 12 y 13. Es que en la ecuación 13 pueden ver. Otra opción es reemplazar este tiempo a la ecuación 10. Lo voy calculando con la aceleración 1, ¿no? Se puede hacer también. O a partir de la 13 despejamos el tiempo porque tiene la aceleración 2 y reemplazamos en la 12. Entonces aquí está sumando, pasa a restar y la aceleración 2 pasa a dividir más. Es lo que se ha hecho. Pasa a dividir y la otra pasa a restar. Ese tiempo se reemplaza en la ecuación 12 aquí. Aquí reemplazamos este tiempo. Y todo queda en función de A2, ¿no? De la aceleración 2. Reemplazando, entonces queda en función de A2, A2. Este valor es al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a haber la aceleración al cuadrado y aquí A2, 1 se anula, ¿no? Solo queda 1. Una aceleración queda. Esa aceleración 2 tiene también aquí que está dividiendo, se factoriza y pasa a multiplicar, ¿no? Así, a 2. Aquí queda solamente el menos el 67.01 al cuadrado, ¿no? Multiplica aquí. Cuadrado. Más aquí. Este menos se va, menos con menos da más. Y queda 67.01 al cuadrado, ¿no?
al cuadrado. Nos tendríamos así. Factorizamos este valor, porque ambos términos tienen. Entonces, factorizando queda aquí menos 1 por este signo, menos 1, más 1 medio. Se parece al anterior. Lo restamos, me da un menos 1 medio. Y 300 que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí pueden calcular, ¿no? Entonces, verifiquen si sale este resultado. Ahí. Sí, sale, dije. Ya tendría la aceleración. Conociendo la aceleración, vos pueden calcular el tiempo, en qué tiempo tarda en recorrer esa distancia de 300 metros. Pueden calcularlo. ¿No? Esta es la forma de resolver problemas que son de encuentro, ¿no?, de dos partículas. Condición principal para encuentros es que la posición es la misma, ¿no? Es la misma. Solamente la posición, ¿no? Aunque en este problema el tiempo también es el mismo porque parten juntos, ¿no? Ese tiempo que tardan es el mismo. Solo porque parten juntos. Podría haber dicho que, por ejemplo, el patrullero tarda en reaccionar unos 10 segundos, ¿no? O 5 segundos, por decir, hasta encender el automóvil, el patrullero, y empezar a moverse, ¿no? En ese caso hay que tomar en cuenta la ventaja de ese tiempo de 5 segundos, ¿no? Entonces ahí van a ser los tiempos diferentes. Aún habrá que sumarlo o restarlo, ¿no? Hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Pero en este caso parte ese mismo instante, entonces tiempos iguales. Solo hay este problema, ¿no? La condición principal no cambia, es la principal, que la posición para que haya encuentros o por alcance es la misma, ¿no? Y cuando se calcula el tiempo, con ese tiempo en cada posición versus, ¿no? Luego, entrenado. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta? Y dije, por favor, ¿podría aclarar una vez más por qué significa que las aceleraciones hayan salido negativas, por favor? ¿Cómo? ¿Que la ¿Qué, aceleración? qué significa que las aceleraciones nos hayan salido negativo en la aceleración 1 y la aceleración 2? A ver. De aquí, ¿verdad? Aquí las ecuaciones son de movimientos de términos de acelerador a constante. Si esta aceleración es positiva, quiere decir que la partícula va a ir cambiando de velocidad, pero además va a ir aumentando de velocidad. Porque aquí va a sumarse, ¿no? A la velocidad inicial que tenía, se va a sumar la aceleración positiva con el tiempo que va transcurriendo. Su velocidad va aumentando. Por tanto, la velocidad, bueno, también se lo llama como acelerado, ¿no? Pero en general son los dos acelerados. Pero cuando sale negativo, este valor menos A, si se fijan, va a ir restándose al valor, a la velocidad que tenía inicialmente, se va restando, ¿no? Por tanto, la velocidad va a ir disminuyendo y va a llegar, como en este caso, estaría una velocidad de 33 aquí y luego va disminuyendo porque la aceleración es negativa y va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que el signo de un vector en general, no solo la aceleración, sino nos da el sentido de la flecha, ¿no? El sentido del vector de aceleración. Entonces, en este tramo, por ejemplo, del patrullero, la aceleración el gráfico es de esta forma. Apunta a la derecha, ¿no? Positivo. Porque el sistema de referencia es positivo a la derecha. Cuando sale negativo, vamos a poder copiar. Cuando sale negativo, a ver, cuando sale negativo implica, a ver, vamos aquí. Ahí. Cuando sale negativo significa la aceleración apunta así. ¿En sentido? ¿No? Okay. Hacia la izquierda, ¿no? Entonces la aceleración, uno por ejemplo negativa, entonces, la punta de la flecha es el sentido. Entonces, negativo significa contrario al de referencia. Este es el eje positivo a la derecha, de referencia, contrario al otro lado, ¿no? A la izquierda. Eso significa, ¿no? La aceleración es contrario, por tanto va frenándose el móvil, ¿no? Y su velocidad va a ir decreciendo, la velocidad va disminuyendo. En este caso la velocidad va aumentando, ¿no? De 0 ha empezado y va aumentando hasta un valor en V2. Eso es el significado. ¿Alguna otra pregunta?